El manejo del estado global dentro de una aplicación de React quizás sea uno de esos temas, quizás sea uno de esos topics de los que más se ha hablado a lo largo de estos tiempos en diferentes vídeos. En este canal lo hemos tratado un montón y además pues se establecen diferentes formas o diferentes arquitecturas para poder afrontar este manejo global de ciertos valores que necesitamos en los diferentes componentes que vamos creando dentro de nuestra aplicación. Se ha hablado, por ejemplo, de la utilización de los contextos de React nativos, es decir, dentro de la propia herramienta. Se ha hablado, por ejemplo, de Redux y existen librerías pues también muy interesantes que van saliendo un poco en paralelo con estas tecnologías o con estas herramientas que ya veníamos utilizando, que también es muy interesante conocer por si puede cuadrar para construir cualquiera de las aplicaciones que vayamos desarrollando. En este caso vamos a hablar de Zustand, una nueva librería que nos permite de una manera un poquito más funcional y con ciertos hooks además muy fáciles de implementar, pues hacer estos trabajos y crear estas variables un poquito más globales que podamos consumir en los diferentes puntos y componentes de nuestra aplicación. Así que sin más, vamos a analizar qué nos ofrece Zustand, sobre todo en comparación con estas otras herramientas que ya he nombrado con anterioridad. Mi nombre es Mario Girón y esto es Garage Code Pills. La librería de la que vamos a hablar hoy es una librería relativamente moderna, relativamente nueva, y entonces puede traernos ciertas herramientas pues un poquito más sencillas y fáciles de aplicar que otras librerías que quizás se han quedado un poquito más ancladas en el pasado y que tienen pues algunas reticencias o algunas cosas que no nos ayudan a evolucionar de manera cómoda con las novedades últimas que están apareciendo en el sector. Vamos a ver cómo podemos crear un estado global, ciertas variables que puedan ser accesibles desde cualquier componente de nuestra aplicación, cómo la librería se va a encargar de toda esta gestión, además cómo se va a encargar de avisar a esos componentes que nuestras variables, por ejemplo, se han modificado para poder hacer el renderizado de nuevo del componente y por lo tanto visualizar los cambios, y como nosotros de una manera muy simple y trabajando con ciertos hooks vamos a poder establecer pues esta relación. Voy a intentar hacer simplemente un ejemplo muy sencillo de cómo podríamos hacer un sistema de autenticación muy primario, muy primitivo, con un pequeño formulario, almacenar el usuario, etcétera, etcétera. Por ejemplo, que nuestras variables globales dentro de nuestra aplicación sean los datos del usuario y una variable booleana que nos diga si estamos logados o no, para luego poder acceder a ella desde cualquier componente. He creado una aplicación a través de Vite, además con TypeScript, para complicárnoslo un poquito más y poder trabajar un poco el tema de los tipos, y así pues vamos a establecer pues estas diferentes normas. Tengo app, en el que no tengo nada, mi componente principal, y lo que sí que vamos a crear es dentro de SRC pues un ficherito store.ts, donde vamos a almacenar toda la lógica que se va a encargar pues de gestionar esta estado global a través de esta librería de Zustand. Lo primero que voy a hacer, y esto para que quede claro que el tipado es muy importante cuando trabajamos con TypeScript, es establecer, y además lo vamos a exportar por si luego lo vamos a utilizar fuera, una interfaz user que determine un poco todos los usuarios con los que vamos a trabajar, es decir, todos mis datos o mis valores de tipo usuario van a tener estos tipos. Por ejemplo, username, que será de tipo string, vamos a poner una password primero, igual de tipo string, y un email de tipo string. Y bueno, vamos a ponerle un rol, por ejemplo, por si luego lo establecemos, pues de tipo string también. Por lo tanto, todos los objetos de tipo usuario con los que nosotros trabajemos tendrán que tener esta pinta. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Definir un poco el tipo de los elementos que van a formar parte de nuestra store, de nuestro estado global. Vamos a crear un tipo, simplemente un tipo de TypeScript al que voy a llamar authStore. Lo bueno de esto es que nosotros luego con Zustand podríamos generar todas las stores que quisiéramos para almacenar diferentes tipos, pues esta solo para autenticación, esta para mi carrito de la compra, esta para determinar, por ejemplo, a nivel visual, pues qué tipos de colores, o si está light o si está dark, la interfaz de usuario, etcétera, etcétera. Generamos el tipo, y aquí lo que le vamos a decir es que dentro de mi store lo que vamos a almacenar es pues una variable log, por ejemplo, de tipo boolean, y lo que vamos a almacenar pues también es el usuario con el que vamos a trabajar. Por lo tanto, vamos a crear un user que será de tipo user, o le vamos a poner null por si acaso en algún momento queremos tener ese valor a nulo y poder hacer comprobaciones sobre él. Estos son los elementos que nosotros vamos a guardar en la store que vamos a crear a partir de ahora con la librería con la que vamos a trabajar. Para poder empezar a trabajar con la librería dentro de este proyecto, como pasa muy a menudo, lo primero que tenemos que hacer es instalarla. Nos vamos a nuestro terminal y hacemos npm install Zustand, lo estaré pronunciando mal como casi siempre la mitad de las librerías. Arrancamos con npm rundev para que esto quede arrancado, y ahora lo único que tenemos que hacer es crear esa store, crear esa funcionalidad que a nosotros nos permita luego interactuar con estos datos en cualquiera de nuestros proyectos, en cualquiera de nuestros componentes. Para poder crear esa store y además todas las herramientas relacionadas con la store y para poder modificarla,
modificarla, etcétera, etcétera, vamos a utilizar el método create de Zustand. Vemos que aquí lo importamos arriba, se ha importado automáticamente, lo importamos arriba y lo utilizamos. Y aquí lo que le podemos poner y lo que le podemos especificar es una función en la cual vamos a ejecutar, y lo que le podemos especificar es el tipo con el cual vamos a trabajar, es decir, qué elementos dentro de esta store vamos a poder gestionar y vamos a poder tanto modificar como recuperar afuera. Por lo tanto, aquí traemos el auth store, ahí lo tenemos y ya tendríamos creada esta pequeña store con la cual vamos a trabajar. Dentro de lo que es la ejecución y como parámetro de este método, lo que le pasamos es una función inicializadora de esta store. Es decir, aquí dentro tendríamos que retornar aquellos elementos que van a iniciar la store, aquellas variables o aquellos valores iniciales con los cuales vamos a trabajar a partir de ya. Para evitar tener que poner el return y meter más cosas, voy a meter esto entre paréntesis y aquí ya devolveríamos directamente el objeto con logged, en este caso le voy a poner false de primeras, y el user, el cual lo voy a poner a null también de primeras para así poder empezar a trabajar. Por lo tanto, haríamos una llamada a create, estaríamos generando el store y dentro de esta función que colocamos aquí establecemos los valores iniciales para poder empezar a trabajar con nuestra store. Y estos valores, cuando nosotros los utilicemos en diferentes puntos de nuestra aplicación, ya los tenemos disponibles. Lo único que tenemos que hacer es generar aquí con export para luego poder utilizarlo fuera un pequeño hook, una pequeña función, por ejemplo, que llamemos auth store. Esta pequeña función es la que luego vamos a importar dentro de nuestros componentes para poder extraer los valores y para poder trabajar con ellos, o sea que es importantísimo. La ponemos en formato hook, pues para que haga referencia pues a esos diferentes hooks con los que ya estamos acostumbrados a trabajar en React, que por lo tanto no sea algo muy diferente, porque al final nos está devolviendo exactamente eso, un hook concreto. Esto, como ya lo tenemos exportado, lo mismo el interfaz, como ya lo tenemos exportado, lo podemos utilizar de manera externa. Muy sencillo. Si por ejemplo nos vamos a apptsx y aquí queremos sacar el valor de log, lo único que tenemos que hacer sería lo siguiente. Nos vamos a la función que determina el componente, creamos una variable, por ejemplo log, y lo único que vamos a hacer es llamar a esa funcioncita useAuthStore que hemos generado dentro de nuestra propia store. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí dentro? Bueno, pues aquí vamos a recuperar únicamente el valor que nos interese. No queremos recuperar la store entera, sino que lo que tenemos que recuperar es el valor único que necesitemos de todos los que tengamos almacenados en dicha store. Por lo tanto, aquí como función lo que recibimos es una propiedad state con todos los valores y únicamente vamos a retornar state.log. Ojo, esto es importante porque podríamos retornar todos los valores y aquí hacer un destructuring, pero esto es importante porque si nosotros únicamente vamos a trabajar con log, tendríamos que hacerlo de esta manera para que la store que estamos generando con Zustand solo se preocupe de este valor en este caso concreto. Si nosotros devolvemos todos los valores de la store y aquí hacemos un destructuring, estaría preocupándose, por lo tanto suscribiéndose a los cambios producidos en cualquiera de los valores de mi store. Aquí únicamente le estoy diciendo que para este punto concreto, en esta aplicación y en este componente, lo único que se tiene que preocupar es de los cambios que se produzcan en state.log y por tanto que fuerce el renderizado de app component, de este componente, cuando haya cambios en ese valor concreto. Por lo tanto es muy importante que aquí hagamos referencia solo a los elementos necesarios en cada caso concreto. Si ya hemos recuperado este valor, pues aquí lo podemos utilizar como queramos, por ejemplo en un parrafito, vamos a poner la variable log, le voy a hacer un operador ternario y vamos a ver, pues vamos a poner aquí activo y aquí no activo. En principio, como lo he puesto a false, debería salirme no activo cuando nosotros entremos en localhost 5713, ahí aparece el no activo. Por lo tanto, pues ya lo tenemos predefinido. Y a partir de aquí ya podemos empezar a trabajar con nuestra store, con los valores que tengamos ahí definidos y poder extraer los diferentes valores. Que por ejemplo quisiéramos sacar el user, pues lo tendríamos que hacer de igual manera como hemos hecho arriba, utilizaríamos el useAuthStore, la función nos devolvería el state y aquí sacaríamos el state.user. Y ya podríamos trabajar con el usuario como quisiéramos. Como esto es nulo, no va a salir absolutamente nada, pero podríamos pues acceder a ese usuario y poder sacar sus valores. Por ejemplo, aquí podríamos poner el user y aquí pues ponerle por ejemplo un parrafito para que nos muestre el nombre de usuario en caso de que esté definido, user.username. Como todo está tipado, hemos visto que nos han aparecido pues los diferentes tipos, los diferentes valores que tenemos disponibles para cada usuario, y esto es muy bueno si trabajamos con TypeScript porque nos va a dar la seguridad de que más o menos vamos por el buen camino y además nos va a ayudar pues dándonos estas pequeñas pistas de cosas que podemos recuperar de cada uno de los valores con los que estemos trabajando. ¿Hacia dónde podemos evolucionar estas stores? Bueno, pues ahora mismo lo que tenemos son ciertos valores, los cuales están accesibles desde cualquier componente. Yo lo he utilizado aquí en app, pero lo podríamos utilizar desde cualquier componente en la jerarquía que queramos dentro de nuestra aplicación. Lo que deberíamos definir ahora es cómo van a cambiar esos valores, cómo nosotros podemos hacer las modificaciones de esos valores. Bueno, pues lo único que tenemos que hacer es que dentro de estos tipos vamos a establecer ya no solo los valores en sí, sino aquellas funciones que se encarguen de modificar dichos valores. Por ejemplo, si tenemos una función change
changelog, cómo va a ser el tipo de esta función. Pues una función que no recibe nada por parámetros y que no devuelve nada. Esta función. Aquí es solo lo que es el tipo de la función. Luego estableceremos cuál es la definición de la función y cuál es su implementación. Vamos a hacer también un setUser, por ejemplo, y a este setUser sí que me gustaría pasarle el nuevo usuario y además le vamos a decir que es de tipo user. Ya que tenemos el tipo y ya que podemos especificar esa interfaz, pues vamos a utilizarla en el mayor número de sitios posibles para que trabajemos, como comentaba antes, pues con un poco más de calma, más de seguridad, etcétera, etcétera. Lo mismo, aquí vamos a devolver un void y ya lo tendríamos predefinido. Es decir, los valores que nosotros vamos a incorporar en la store con las que estamos trabajando ya no son solo los valores en sí, sino que son también aquellas funciones con las que nosotros vamos a poder hacer modificaciones sobre esos valores. Y estas funciones las extraeremos de igual manera como hemos hecho con los valores anteriores. Claro, aquí lo que tenemos que hacer es implementar esos cambios, implementar esas modificaciones. Hay una cosa súper importante a la hora de establecer estos cambios y es que tenemos que trabajar con las herramientas que nos ofrece Zustand para poder hacer modificaciones dentro del objeto global que maneja nuestro estado. Para ello, dentro de la función que nosotros le estamos pasando aquí para definir el estado inicial, lo que vamos a hacer es colocar como parámetro esta función que se llama set. Esta función set lo que nos va a permitir es justo eso, hacer la modificación del objeto que estamos almacenando dentro de nuestro store, para que luego nosotros llamemos a este set en el punto en el que queramos y hagamos dichas modificaciones. Al igual que hemos establecido los valores iniciales para logged y para user, vamos a establecer los valores iniciales para chainLogged, que será una funcioncita, ahí la tenemos, y vamos a establecer los valores iniciales para setUser, que lo mismo será una funcioncita, en este caso recibe el new user de tipo user, y aquí estableceremos cómo vamos a trabajar con dicha función. Bueno, pues simplemente hay que definir qué es lo que vamos a hacer aquí dentro. ¿Qué es lo que vamos a hacer en cada caso? Bueno, pues en el changelog lo que sí que nos interesa es modificar el estado de la variable logged y pasarlo de true a false o de false a true, etcétera, etcétera. Pero para ello, como comentaba al principio, tenemos que utilizar esta funcioncita que nos proporciona la store. Con set lo que vamos a hacer es marcar las diferentes modificaciones que nosotros queramos hacer sobre los elementos de la store. Lo más cómodo, sobre todo si queremos trabajar con valores anteriores, es que aquí en set le pasemos una función y esa función como parámetro recibe justo el estado anterior. Todos los valores que nosotros queramos predefinir en ese estado anterior. ¿Qué es lo que tenemos que retornar? Bueno, pues tenemos que retornar, en este caso concreto, la modificación que queramos hacer sobre nuestra store. Por ejemplo, si yo quiero modificar, he puesto paréntesis para no tener que poner el return, si yo quiero modificar la propiedad logged, pues simplemente le pongo logged, le voy a poner su nuevo valor. El nuevo valor será el contrario al que ya tenía, es decir, state.logged. Ahí lo tenemos. Cuando yo llame a esta función changelog desde cualquier parte de mi aplicación, lo que va a provocar es esto, que hagamos una modificación sobre una de las propiedades de la store. Si todo está bien unido, cuando yo haga esta modificación sobre esta propiedad de la store, sobre este valor, todos los componentes que estén recuperando ese valor van a ver ese cambio y por lo tanto van a renderizar de nuevo su contenido para poder visualizar concretamente ese cambio. Y esto la verdad es que es algo muy cómodo para que nosotros podamos hacer funcionalidades más o menos rápidas. Vamos a verle con este changelog. Si me voy a apptsx como hemos hecho antes, luego creamos otro proyectito. Me voy a traer aquí changelogged, como hemos hecho antes, use auth store, sacamos del state, sacamos state.changelog. Ya tengo una función, la cual, por ejemplo, puedo ejecutar pues a partir de un botón. Colocamos aquí un botón, pulsa con su opción on click. Y dentro de esa acción on click ponemos el changelog para que podamos ver pues qué sucede cuando nosotros interactuamos o cuando nosotros ejecutamos la función que hemos definido dentro de nuestra store. Si nos vamos a nuestra interfaz, vemos como cuando pulsamos el botón, el componente lo que hace es lanzar una modificación sobre la store y además esa modificación sobre la store se ve reflejada en el cambio que estamos haciendo sobre la propiedad o sobre el atributo, sobre el elemento log que nosotros estamos visualizando dentro de ese párrafo. Por lo tanto, tendríamos ya la forma de extraer los valores de la store y además la forma de crear diferentes funciones para modificar esos valores. Y lo bueno de esto también es que la modificación de los valores se queda encapsulada dentro de lo que es la store. No tenemos por ahí repartidas el cómo se modifica el log, el cómo no se modifica, etcétera, etcétera, sino que todo queda encapsulado en la definición y en la implementación de la store. Vamos a hacer lo mismo con el user, por ejemplo. Si aquí lanzamos set, le pasamos la funcioncita interna y aquí lo que vamos a hacer es modificar la propiedad de user, pues simplemente le decimos que user será igual al nuevo user que le pasaremos como parámetro. Claro, esta función es un tanto diferente porque aquí sí que hay que pasarle por parámetro el nuevo usuario, pero no tiene más misterio. Para poder hacerlo voy a hacer un formulario extremadamente sencillo. Para no perder mucho tiempo en la generación del formulario voy a instalar npm install React Hub Form, librería básica para poder crear formularios de una manera más o menos ágil y que además luego nos da herramientas para poder trabajar con formularios a nivel un poquito más avanzado, y trabajaremos pues con esta librería para que nos dé un poquito más de agilidad en el caso de la modificación del usuario. Creamos un nuevo component, voy a meterlo en la carpeta components, lo voy a llamar formulario.tsx, ya que estamos trabajando con TypeScript. Vamos a hacer un export
const formulario, creamos el componente. Lo primero que voy a hacer es el JSX que vamos a retornar, algo muy sencillito, un div por ejemplo de base, luego la etiqueta form, y dentro de esta etiqueta form para cada uno de los elementos pues un pequeño div con su label, y al lado pues por ejemplo si esto es el username, colocaremos el input de tipo text donde vamos a establecer pues los diferentes elementos, pues ahora registraremos estos campos, etcétera, etcétera. Vamos a poner username, vamos a poner una password, cambiamos aquí el text para que por lo menos se oculte la password, colocamos el email, podríamos poner también tipo email, y colocamos el role y tipo text. Vamos a colocar aquí abajo un botoncito para que el formulario esté completo, un input submit, y le ponemos valor enviar. Ya tendríamos el formulario, ahora lo utilizamos en nuestro componente app y vamos a utilizar React Hooks Form para simplemente generar la lógica que nos permita controlar un poco este formulario. De React Hooks Form lo único que tenemos que hacer es llamar a su hook que se llama useForm. Aquí tendríamos todas las herramientas necesarias. Tenemos la herramienta de register para poder incorporar dentro de nuestro formulario los diferentes campos con los que vamos a trabajar, y luego la herramienta handleSubmit para poder gestionar y para poder trabajar con la función que nos va a permitir el envío de ese formulario. Me voy a crear aquí una funcioncita onSubmit mía propia para poder luego recuperar los valores que nos recupere el formulario. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es en form, y trabajando con la herramienta que nos ha proporcionado React Hooks Form, en el evento onSubmit del propio formulario, lanzar la función handleSubmit y dentro meter nuestra propia función para que los valores ya vengan todos predefinidos, vengan todos limpios y preparaditos, y los recuperemos exactamente aquí. Aquí ahora luego le establecemos, pero esto va a ser un user. Por lo tanto, vamos a determinar que esto será un user. Ahora lo gestionamos. Vemos que nos va marcando error aquí. Eso es porque nosotros, si estamos trabajando con TypeScript en useForm, le podemos establecer también el tipo de los datos con los que estamos trabajando. Por lo tanto, en la llamada al hook también establezco la interfaz. Y a partir de ahora simplemente pues sería ir registrando cada uno de estos campos mediante el método register. Si lo metemos a través de este spread operator, podemos registrar, por ejemplo, pues este será el username. Vemos que por el tipado ya nos aparecen los diferentes elementos, propiedades con las cuales vamos a trabajar. Esta es la password. Lo mismo aquí register el email, y por último aquí el role. 3, register el role. Ya lo tenemos. Ya tenemos el formulario completo, ya tenemos el formulario que se estará enviando a esta función, y dentro de esta función nosotros podemos hacer lo que queramos. Por ejemplo, llamar a nuestra función setUser que tenemos dentro de nuestra store, y vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho antes. Lo primero que vamos a hacer es traernos la función setUser, nos traemos de la store useAuthStore, aquí del state general solo nos traemos el setUser, lo tenemos ahí predefinido. Repito, es muy sencillo además crear diferentes store, por lo tanto esta solo se dedicaría a esto. Si quiero manejar otro tipo de cosas, crearía otra store diferente, simplemente para no meter en una store todos los elementos y que sea muy difícil de controlar. Ya tengo la función setUser para poder trabajar con ella, y ahora simplemente pues llamaríamos a la función setUser pasándole el nuevo usuario, que es este value. Como todo lo hemos tipado de manera más o menos bien a través del interfaz user que hemos generado antes, lo bueno que tenemos es que pues todo nos autocompleta, todo nos dice si va bien, si va mal, nos lo comprueba, etcétera, etcétera, y por lo tanto llevamos esa seguridad ya por delante antes de ponernos a trabajar con otra serie de cosas. Cuando se lance el formulario se supone que se va a actualizar el store que tenemos ya predefinido de manera muy sencilla, y por lo tanto todos los componentes que estén accediendo a esta store también van a poder registrar esos cambios. Si nosotros ahora nos vamos a app.tsx y colocamos nuestro formulario, por ejemplo aquí abajo con su etiqueta formulario, lo importamos arriba, muy importante, aquí arriba se ha importado para poder utilizarlo. Vemos que en nuestra interfaz gráfica muy grande aparecería el formulario, ahí lo tenemos, podemos poner lo que queramos, Mario Girón, password @gmail.com y role, vamos a ponernos admin. Entonces, por ejemplo, cuando le demos a enviar, vemos que el componente app que nosotros teníamos ahí, que estaba recuperando el usuario, como ha visto que se ha actualizado a la store, ya nos recupera el usuario, y por lo tanto aquí nos recupera ese nombre concreto con el que nosotros estábamos trabajando. Es decir, en app.tsx, donde nosotros estábamos aquí integrando lo que es en este parrafito el username del usuario, una vez nosotros lo hemos modificado en la store, pues ya se ve reflejado en este componente. Tengamos en cuenta que estamos modificando la store desde el formulario, y eso se está viendo reflejado en app.tsx. Eso es la generación o la gestión de un estado global dentro de nuestra aplicación. Y por último, simplemente reseñar, ya que hemos visto cómo recuperar los elementos, cómo cambiarlos, cómo hacer funciones, simplemente reseñar que este useAuthStore no solo lo podemos utilizar aquí a nivel de componentes, sino que lo podríamos utilizar de manera externa, por ejemplo, en funciones que vayamos desarrollando. Podemos poner un ejemplo aquí en app directamente. Voy a crear una función que se llame isLogged, y yo aquí dentro de esta función podría directamente recuperar el valor logged que tenemos dentro de la store, llamando a useAuthStore. Aquí lo haríamos igual que abajo, state
.logged y aquí retornaríamos ese log. ¿Para qué? Pues para luego poder llamar a esta función directamente y no tener que hacer nada más, ni tener que estar recuperando el useAuthStore constantemente. Tendríamos una función que ya nos diría si estábamos logados o no. Es decir, sería más o menos lo mismo que esto, pero llamando a la función isLogged de esta manera. Recuperaría exactamente lo mismo, pero no tendríamos que acceder al estado en cada uno de los componentes, etcétera, etcétera. La funcionalidad sería exactamente la misma. Si le damos aquí, cambia a la vez, etcétera, etcétera. Creo que es una herramienta muy potente. También podríamos trabajar, por ejemplo, con estados asíncronos. No pasaría nada porque en nuestra store cualquiera de estas funciones fuese asíncrona y dentro hiciésemos pues algún tipo de fetch, colocar aquí el async para trabajar con await. No pasaría absolutamente nada. Es decir, estaría totalmente incluido dentro de lo que es la funcionalidad que nos ofrece la librería. Por lo tanto, es una herramienta muy a tener en cuenta si queremos gestionar nuestros estados globales dentro de nuestras aplicaciones de React o aplicaciones JavaScript Vanilla, como queramos hacerlo, de manera sencilla, rápida y sin demasiadas complicaciones. Que venimos de otras herramientas que ya tenemos implementadas y que funcionan muy bien, como la creación de contextos o por ejemplo Redux, excelente, o sea, son maravillosas herramientas también, ninguna viene a suplantar a la otra. Simplemente que tengamos diferentes alternativas para poder elegir entre la que más nos cuadre, la que más nos gusta y la que más nos aporte en el desarrollo de aplicaciones que estamos llevando a cabo. Así que nada, aquí queda esta librería, espero que os haya gustado, que sigáis avanzando con ella. La documentación es muy sencilla y está bastante bien, no da para muchísimo más, pero sí que se puede seguir exprimiendo para poder crear nuestras aplicaciones y poder darles ese pasito extra a la hora de pues, crear aplicaciones excelentes. Espero que os haya gustado. Como siempre, os animo a que nos dejéis en los comentarios pues, qué os ha parecido o dudas que podáis tener en cuanto a estas herramientas o en cuanto a estos conceptos. Si los compartís los vídeos, oye, pues seremos extremadamente felices. Si nos dejáis ese like, ese me gusta, bueno, pues también mucho más os lo agradecemos de corazón. Y yo sin más me despido hasta el próximo vídeo, esperando que os vaya genial, que sigáis programando y nos vemos muy pronto. Venga, hasta luego.